Oye, por lo prometido es deuda. Aquí estoy hablando de un tema muy escabroso, un tema muy usado. Siempre he hecho videos sobre esto, siempre he bromeado un poco sobre esto y siempre he hablado de la experiencia que tengo como psicóloga, hablando, tratando con personas que han traído grandes conflictos en sus hogares por causa de este tema tan interesante que es el chismorreo. ¿Qué te quiero decir? Hay muchas personas en este mundo que somos chismosas y que constantemente estamos cayendo en el chisme. Hay una sensación de lero, lero, lero y guero, guero, guero para decir Gregorio. ¿Qué te quiero decir? A lo mejor tú podrás decir, Hanna, pues en el mundo hay muchos chismosos, sí, y en tu casa también, y en mi casa también hay muchos chismosos. En todas partes, en cada casa hay un chismoso, en los primos hay un primo, en los tíos hay un tío, en las hermanas hay una hermana, en los papás hay un papá. El caso que donde quiera hay chismosos. Pero capaz si eres tú el chismoso, muchacho. Capaz si tú eres el chismoso. ¿Qué pasa? La persona que es chismosa siempre ha traído ciertas complicaciones y siempre constantemente se ha metido en broncas bien fuertes. ¿Por qué? Porque somos chismositos. Somos chismositos y a algunos los traemos de hueso colorado. Pero ahora te quiero hablar no solamente de lo que hemos hablado constantemente, qué pasa emocionalmente o qué provoca un chisme, porque de que provoca algo. Donde quiera que haya un chisme se provoca algo. Pero quiero hablarte un poquito, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué amamos tanto, tanto así? Este, ¿Por qué amamos tanto chismear? Pero deja eso, ¿por qué a nuestro pequeño cerebro, pequeño digo porque aquí está, pero si es un gran cerebro, le encanta tanto el chisme? Pues, ¿por qué nos obliga a estar viendo lo que hace el vecino, lo que hacen los demás? Esto es bien interesante, ¿eh? ¿Qué pasa? Fíjate qué interesante. Aquí hay una función bien tremenda y esta es la parte que yo quiero platicar contigo y quiero que juntos aprendamos de esto. Eso de ser entrometidos, curiosos, nos gusta estimular que las demás personas nos digan todo o nos gusta picar, ¿no? Para sacar algo o muchas veces sin que nos piquen estamos hablando. La verdad, la información que nos llega actúa en el sistema de recompensa, produciendo la misma dopamina que si tú te sacara la lotería. La misma dopamina, fíjate nomás, que se produce en tu cerebro, se produce cuando tú te sacas la lotería, cuando tú estás preparando tu boda, si es que estás emocionado y enamorado, ¿verdad? Porque hay algunos que no. Es lo mismo que produce esa información en el cerebro. Y esto es bien interesante, de verdad que muchas veces no entendemos que para el cerebro la información, la pura, la mera, netamente la información es su propia recompensa para nuestro cerebro, más allá de que si es útil o no, es la mera recompensa, ¿verdad? Entonces, tú decides qué tipo de recompensa le metes a tu cerebro, si es recompensa positiva, negativa, si es chatarra o es productiva. Entonces, aquí es donde empieza lo bueno. Esto es lo importante, ¿verdad? De las curiosidades, de andar de curioso, de chismorrear, de hablar. Pero más que eso, el por qué ama nuestro cerebro el chisme. ¿Qué es lo que nos pasa a nivel cerebral como para andar de chismosos? Quiero empezar este tema muy interesante, muy, muy interesante. Aunque me da risa un poco del tema, pero quiero que sepas que en la experiencia que tengo trabajando como psicóloga, he descubierto que grandes matrimonios, hogares, familias, hermanos, se han separado, destruido por causa del chisme. ¿Y qué te quiero decir? Ha habido familias que duran años, años sin hablarse a causa de una persona chismosa. Quédate conmigo, escucha esto. Pero te voy a hacer una pregunta y yo espero que tú me contestes antes de que yo termine esta plática. O déjame el comentario aquí abajito. ¿Tú crees que hay gente que es chismosa y se goza
en que la gente sufra cuando le cuenta el chisme, se lo voy a contar para que sufra. Que esa persona se goce con eso, le gusta ver a los demás sufrir o nomás lo haga porque siente que es la verdad y que se lo va a decir. ¿Tú qué piensas? Ahí te lo voy a poner. ¿Piensa que hay gente que lo haga por maldad o porque necesita decirlo? O, como te decía ahorita, porque él dice la verdad y no le importa si el otro sufre. Para hablar un poquito de esto, tú me dejas aquí el que tú crees que hay mucha gente que lo hace por maldad. ¿Sí o no? Pero para hablar de esto tan interesante, vamos al punto principal de qué es el chisme. Para ti, ¿qué es el chisme? No sé de qué lugar me estás viendo, de dónde me estás viendo, pero quiero explicarte lo que significa para mí el chisme, este tema tan importante. El chisme es una conversación, una plática maliciosa que transgiversa la realidad. ¿Y qué pasa? Pues ofrece una ganancia secundaria, pero puede cumplir funciones, y aquí viene la pregunta que te hice, puede cumplir funciones sociales, familiares, laborales e incluso fisiológicas, muy, muy importantes, graves. Y la gran mayoría de los casos tienen elementos oscuros o por debajo de la mesa o para tirar una pedrada sin que nadie se dé cuenta. Pero también dicen por ahí que tienen aspectos positivos. ¿Tú qué piensas? ¿Piensas que el chisme tiene aspectos positivos o aspectos negativos? Es la pregunta que yo te hacía ahorita. ¿Crees que una gente lo hace por mal o lo hace por bien? ¿Tiene sus aspectos positivos donde, guay, si este chisme para levantar, para ayudar, para apoyar? ¿O todo chisme es negativo? Cuéntame tú, cuéntame aquí, déjame escrito. Entonces, porque yo entiendo y estoy convencida de que el chismoso tiene una gran labor, grandísima labor, para ser un gran chismoso, no esos chismosos que acá los están descubriendo y que constantemente están, ahí viene Hannah, es bien chismosa y ya sabes, para variar, no dice chismes buenos, ¿no? Un chismoso profesional, un buen chismoso, hace una función bien tremenda a su cerebro, ¿eh? Déjame decirte. El cerebro, fíjate, en sus regiones más evolucionadas, utiliza información evolutiva sobre los demás para mejorar, promover o protegerse. Fíjate qué interesante. Este punto importante es mejorar, promover o protegerse. Estamos hablando del cerebro, ¿verdad? Pueden existir chismes positivos o chismes negativos, ¿verdad? Los chismes positivos tienen un mayor valor de superación y características personales. Los chismes negativos tienen un mayor valor también de autoprotección, daños de reputación de los demás o ejerciendo un daño moral con características de difamación. Estoy hablando de que los chismes negativos tienen un mayor valor de destrucción también, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué te quiero decir? Esto es bien interesante. eh, la verdad, el chisme es un comportamiento social generalizado y su supervivencia evolutiva parece estar relacionado con varios funciones y hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque cada persona tiene sus reglas o sus funciones y hay que tener cuidado. Hay personas que son chismosas en el área cuando son área grupal o muchas veces personas que quieren castigar a una persona que hizo mal o ejercer cierta influencia social, familiar, o afectar una reputación o desarrollar y fortalecer lazos de amistad, ¿verdad? Y con tal de no perderla, pues soltamos el chisme. Bueno, ¿qué te puedo decir? Hay un montón de factores. Mira, yo te voy a decir una cosa que tú me vas a entender sobre esto. Generalmente las personas que no tienen buenas cualidades, que no tienen su tiempo ocupado, que no tienen una vida para todos los días ocupada,
que no tienen logros propios, que tienen la mayor, esa persona tiene la mayor probabilidad de comenzar a criticar, a juzgar, a hablar mal de los demás y de generar o propagar información de los demás. Esas son las personas que más conflictos pueden levantar. Yo te decía hace ratito que muchas personas, la mayoría de las personas tienen, afecta también el chisme en el área fisiológica. O sea, en el área el chisme mal intencionado genera cambios en el cuerpo, en todo tu cuerpo, tus movimientos, en tu área respiratoria, incrementa la velocidad de tu estado cardíaco. ¿Y qué pasa? Toda la conductividad cutánea, tus gestos, todo lo cambia, todo. Hay veces que estás bien quietecita, pero te acuerdas del chisme. Empiezas, oye, no sabes, hasta se te oye la respiración que parece que hiperventila, ¿no? La chismosa, siente taquicardia. ¿Qué pasa? Todos tus movimientos gestuales cambian. Entonces, empiezas con ese movimientos, sudoración, muchas veces, te parece que quieres soltar el chisme, estás sudando cuando estás hablando. Hay ese movimiento fisiológico bien severo. Y esta es la respuesta. ¿Por qué pasa eso, Hanna? ¿Por qué? Fíjate que Lupita o Hanna es bien chismosa, pero la noto cuando empieza la cara a torcerla, cuando empieza a hiperventilar o empieza a tener eso como taquicardias y empiezan hasta sudarle las manos porque quiere soltar el chisme o porque quiere escuchar el chisme. ¿Por qué pasa eso? Por la tremenda liberación de adrenalina, dopamina y vasopresina. Empiezas esa liberación tremenda en tu cerebro y empiezas y agárrate, ¿no? Se manifiesta en toda tu área fisiológica. Fíjate qué tremendo. Días pasados leía que los investigadores, las investigaciones recientes, indican que, se me hace muy chistoso esto, pero qué tremendo, pues, que decían que las investigaciones y que indican que el chisme en el cerebro, cuando más avanzado y elementos tiene, puede generar mediadores hormonales. Entre más chisme, mayor respuesta de oxitocina y disminuye gradualmente los niveles de cortisol. Cuando se disminuyen los niveles de cortisol, sube tu adrenalina, tu dopamina y tu vasopresina, imagínate, mayor respuesta de oxitocina y disminuye gradualmente los niveles de oxitación, de cortisol. Por lo que es el chisme, por lo que el chisme tiene datos de como adhesión social y regulación negativa para la ansiedad. Fíjate qué interesante. ¿Qué te quiero decir? Los niveles de dopamina inducen la sensación de placer. Entonces, ¿qué pasa? Baja el cortisol, sube la dopamina. Agárrate. Entonces, hay una sensación de placer y cambia la situación, ¿no? Estos son mayores cuando el sujeto que se interesa del chisme puede disfrutar de la desgracia y vulnerabilidad de las demás personas. Esto es bien interesante. Esto es bien interesante y es en base a la pregunta que yo te hacía. Entonces, ¿qué pasa? Hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado. Fíjate que yo hace muchos años, yo me acuerdo hace tiempo atrás, unos añitos atrás, yo me acuerdo que fui a trabajar a una secundaria, a una primaria, y yo estaba viendo a unos niños jugar fútbol. Y cuando estaban jugando, había niños en la grada viendo jugar a otros niños. Y yo miré que se juntaron varios niños. Te voy a ser honesta, eran como de cuarto año por ahí, ¿no? Donde yo miré que llega una niña y fíjense esto y empieza a soltar el chisme y los demás estaban, espérate, no te vayas, dime. Y yo dije, caramba, esto empieza desde chiquito, el chismorreo empieza desde chiquito. Qué tremendo lo que le inyectamos, lo que le enseñamos a nuestros hijos, ¿no? Entonces, ahora caigo en cuenta, ahora que estuve leyendo todo esto, el inicio del chisme predispone al cuerpo. Desde pequeños aprendemos, hasta titubeamos, tartamudeamos, hay movimientos embarazosos,
este, muchos, yo decía, ¿por qué muchas personas cuando están contando el chisme empiezan con la rasquera en su nariz, con la mirada evaden muchas veces la mirada, aunque no la experimentan todos esos movimientos, dice por ahí que el 70% de los chismosos sí, así hacen estos cambios conductuales. Y fíjate, y sudan y todos esos cambios, sí, muchos, casi el 70% lo hacen, no todos, pero casi el 70% sí. Pero recordando un poquito con lo de los niños que te decía, bien interesante porque el cerebro se activa con el cerebro se activa con el chisme. Fíjate qué interesante, zonas del lóbulo frontal lateral incrementan su función. Y esto es bien interesante, por eso es muy interesante checar que nuestros hijos, dónde crecen, con quién crecen, a quién ven, todo esto. Entonces te voy a explicar por qué te estoy diciendo de los niños también, no solamente de nosotros, como chismosos. La amígdala cerebral detona emociones y el giro del cíngulo se interpreta, perdón, el lenguaje corporal externo, interpreta ese lenguaje. Ay, mira, fíjate que aquí interpreta ese lenguaje corporal externo. Las neuronas corticales encuentran lógica y congruencia en el tiempo y espacio. Fíjate cómo todo el cerebro lo va acomodando, ¿verdad? Los detalles son pensados, contrastantes. Lo ilógico se minimiza y se trata de utilizar los sesgos a favor de a favor, estoy leyendo algunos mensajitos que me están mandando, a favor de las historias que se cuentan. Entonces, ¿qué pasa? Mira cómo todo se va, cómo todo se va acomodando y se pueden activar zonas de dolor, obviamente, como la ínsula y zona periaqueductual, que traducen la liberación de endorfina, lo que conlleva a una dictomanía terrible, una tremenda dictomanía. Entonces, ¿qué pasa? En, cuando se manifiesta esto, enterramos, puede enterrar, puede generar, puede implantar, puede incrustar la tristeza, el dolor y al final eh, también puede traer ese alivio y felicidad o alivio. Fíjate qué tremendo lo que hace el cerebro. Acuérdense que el cerebro... ¿Y por qué voy a esta conversación? Y que me cuesta muchas veces recordar de dónde, cómo, cuándo. Pero déjame decirte, ¿qué pasa? Cuando empiezan de lo que te hablaba de los niños, por eso es muy importante porque puede generar tanto dolor como lo que decían, ¿no? Enterrar y generar esa tristeza, dolor, infelicidad o también levantar esa felicidad o alivio. Pero ¿qué te quiero decir? El cerebro aprende el chisme entre los 7 y 14 años de edad. Fíjate qué tremendo en este periodo. ¿Por qué? Hanna, pero ¿por qué 7 a 14 años? Porque en este periodo aprende lo que repite en la edad adulta. Es el tiempo de conectividad entre las áreas cerebrales relacionadas con la memoria, atención y placer y conducta. Entonces, ¿qué pasa? En la madurez, el cerebro es el principal contrapeso, si así le queremos poner, para el chisme. Si nos vamos al lado de la mujer a los 21 años de edad aprende a mediar los impulsos y valores, lo negativo que puede llevar una crítica, un juzgar, un chisme, algo destructivo. Todos los chismes que la mujer puede decir, no, yo no voy a decir esto porque puedo destruir, lastimar, ofender o afectar a esta persona. La mujer empieza como ya a pesar esto a los 21, pero el hombre empieza a también a pesar esto a los 26. Antes
todavía como que no le cae el 20, pero a los 26 empieza a también el varón este proceso neuronal. La mujer a los 21, el hombre a los 26. Pero los niños aprenden, digo, todos los niños aprenden de 7 a 14 años de edad, porque está esa conectividad cerebral. Qué tremendo, ¿verdad? Entonces, ¿qué te quiero decir? Por eso se les dice que los niños no pueden tener a las famosas redes sociales, pues. ¿Por qué? Porque las redes sociales es puro chismorreo. Las redes sociales generan y provocan chisme en alta escala. Entonces hay que tener mucho cuidado. Ya ni me voy a meter en este tema, pero de verdad hay que tener mucho, mucho cuidado. Muchas veces hay ciertas cosas que buscamos con el chisme. ¿Qué es lo que busca? Después de que mi cerebro ya está acostumbrado a ese vicio dopamínico, que ya está acostumbrado y que se baja el cortisol y que ya estamos acostumbrados a eso. ¿Qué pasa? ¿Qué busca el cerebro? Hay varias cosas que él busca. Primero, validar información. ¿Qué quiere decir esto? Reafirmar cierta información. No queremos ser los únicos que andemos en el barco, queremos que otros nos sigan, ¿verdad? Entonces, muchas otras de las cosas que también queremos es recopilación, ¿verdad? De objetividad. Esa es otra. También construcción de relaciones o separación de relaciones, protección, disfrute social o influencia negativa. Ahí está muchas de las cosas que nosotros constantemente nuestro cerebro se acostumbra a dar, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado con esto, mucho, mucho cuidado con esto. Fíjate qué interesante, pero el patrón motivacional para el chisme es similar entre el contexto privado y el laboral. Las personas narcisistas son las más chismosas, pero en especial en el ambiente social. Hay mucha distorsión en gran poder y mucha manipulación. En el área laboral, mucha manipulación para poder llegar a ciertos grados en el área laboral. O sea, yo quiero ser subgerente, yo quiero ser jefe, yo quiero, ¿qué usamos? Como no queriendo la cosa, metemos el chisme por debajo de por debajo de la manga para que se sepa Juanito y hasta que llegue al jefe y el jefe diga, no, pues que este se venga y lo ponemos en este puesto. Muchos. Hay veces no han escuchado que dicen, voy a llegar en aquel escalón, pise a quien pise. Bueno, pues ahí se usa mucho chisme. Entonces, uno de los aspectos sociales en el campo de las campos de la neurociencia, si así lo quieres, indica que un chisme repetido constantemente se le brinda mayor veracidad, en otras palabras. ¿Verdad? Que te quiero, se va acomodando, ¿no? Se va reafirmando entre más lo repites. Entonces, ¿qué te quiero decir? Entre más lo repites, más lo creemos. Por eso tú dices, es que ella no lo hace con maldad, no porque ya se lo cree la ingrata. Entonces, ¿qué te quiero decir? Mira, nosotros quiero recordarte y quiero decirte, recuerda, tú tienes hijos y nosotros ya somos adultos, pero desde los 7 a 14 años, los niños están empezando una conectividad, una conectividad en las áreas cerebrales y relacionadas con la memoria, la atención, el placer, la conducta. Hay que tener cuidado, no meterle información chatarra a nuestros hijos. Hay que enseñarles a una de las cosas que yo me acuerdo que mi familia uno de los conflictillos que yo me acuerdo que muchas broncas tuve cuando estaba recién lucida porque tenía un hijo, era porque una de mis hermanas me decía, deja al niño que esté aquí entre nosotras, éramos puras hermanas adultas, pero nosotros hablábamos cosas, a veces que chismes, a veces que hablábamos de otras personas. Yo no quería involucrar a mi hijo en eso. Y ahorita agradezco a Dios que nunca lo involucré. ¿Por qué? Porque ellos no se merecen escuchar de nosotros los adultos lo que yo platico de la comadre, del esposo, del tío, del primo. Ellos no merecen estar ahí. Ellos ven nuestros gestos, nuestros movimientos, nuestras reacciones y ellos lo imitan. Y más en esta edad de 7 a 14 años, donde hay esa conectividad tan hermosa en todas las áreas cerebrales.
en toda su memoria, en la atención, en el placer, en la conducta. ¿Qué necesidad tenemos de meterle tanta información chatarra, tanta cochinada? Y nosotros como mujeres adultas ya que las que ya pasamos también esa edad de 21 años y que hemos entendido, ¿verdad? Y tenemos que aprender a mediar los impulsos y valoración de lo negativo y lo positivo. A los hombres de 26 años, ojo, ojo, porque yo he visto hasta de 30 que son bien chismositos y tenemos que aprender a hacer cambios, tenemos que aprender a decirle no a nuestro cerebro. Ahora, todo esto se modifica. Hanna, tengo 30 años y ya soy, o tengo 40 años y ya soy abuelo. ¿Se puede modificar? Sí, señor, sí se modifica porque usted puede ordenar a su cerebro, obligarlo a hacer constantes, a hacer trabajo cerebral. Si te quieres que te diga una cosa, yo creo que es muy importante que las personas que digan, yo tengo años chismeando, y si quieres ponerlo más así, siendo un mitotero profesional o hablo de las personas, sé honesto contigo misma, busca ayuda terapéutica, porque de algo sí te voy a decir, algo sí te voy a decir. Una persona que es chismosa no solamente afecta a sí mismo, afecta a su familia, afecta en lo que le rodea, a cualquier persona que le rodea, afecta. Cuídate, por favor, busca ayuda profesional, preocúpate por ti y preocúpate por la gente que está a tu lado. Así que, chismosa o chismoso que me estás escuchando, si ocupas ayuda, ven, yo te ayudo, pero déjate ayudar. No vengas justificándote y diciendo, yo lo dije porque tenía que decirlo porque es la verdad. Me gusta la verdad. La verdad tienes que saber que la verdad se dice en el lugar adecuado, con la persona adecuada y en el momento adecuado. Si lo dices con la persona que no debe ser, en el lugar que no debe de ser, y eso es un chisme. Así que ven y aquí nosotros te ayudamos. Cuídate. Bye bye.